¿Qué tal, amigas y amigos? Les saludo como siempre el ingeniero César Viloria y esto es Servifrío CB, transmitiendo desde Venezuela para todos nuestros amigos que nos la pasan inscribiéndonos de todas partes del mundo y eso nos agrada mucho porque podemos compartir experiencias y vivencia de sus trabajos y de sus equipos. Bueno, en este curso de reparación de nevera vamos a hablar hoy del evaporador. Acá tenemos una definición. Se conoce por evaporador al intercambiador de calor, donde se produce la transferencia de energía térmica desde un medio a ser enfriado hacia el fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo. Bueno, aquí tenemos el ciclo de la refrigeración. Ahí aparece el evaporador tipo serpentín. ¿Por qué? Porque eso permite el flujo por dentro de esa tubería, el flujo de refrigerante, y esas esquinas permiten una caída de presión para que el refrigerante vaya disminuyendo su velocidad. Bien, ¿cuál es el trabajo, de acuerdo en esta lámina? Trabajo de un evaporador. Dice acá que el evaporador se encuentra dentro del refrigerador y es la parte que enfría los alimentos, que se encuentra en la parte más fría, que se conoce como refrigerador. A medida que el refrigerante pasa y se va haciendo el ciclo, este gas por el evaporador, entonces se va enfriando todo lo que hay ahí. Eso ocurre porque hay una pérdida de calor. Recuerda que el término frío no existe, sino que hay una absorción del calor y esa ausencia de calor produce este enfriamiento. El nombre del evaporador en esta lámina dice que el fluido refrigerante al recibir esta energía, luego de una brusca expansión que reduce su temperatura. Durante el proceso de evaporación, el fluido pasa del estado líquido al estado gaseoso. Por eso que vemos acá en el dibujo más azul y al final más clarito. Él va perdiendo el frío por la transferencia del calor que se da con el ventilador o forzador para que pueda bajar la temperatura. Bien, aquí está la entrada del líquido y sale la entrada de vapor. Aquí tenemos algunos evaporadores. Evaporador cúbico, de techo, de evaporador doble, evaporador vertical, evaporador multitubular, evaporador estático, evaporador centrífugo y evaporador de cuña. Existen otros más en el mercado. Lo importante es que entendamos que allí hay la transferencia de calor, donde el refrigerante entra de forma líquida y sale en forma gaseosa. Esa es su función, permitir que lo que está cerca de él pierda calor y con ello se genere el frío. Y todos vienen empujados con un ventilador. Aquí tenemos el diagrama, aquí tenemos cómo la temperatura en el evaporador es baja. Esta es una nevera, viene de 15 grados y va bajando, mientras que en el condensador va de 35 a 45, el compresor es más alto, y bueno, así de esta forma cíclica se va dando el flujo del refrigerante, que es la magia, es ese líquido mágico que se puede cambiar de forma de estado gaseoso a estado líquido, y por eso, bueno, aquí tenemos un diagrama de Molière, diagrama entálpico, donde hay un delta T de calor latente, un delta T de calor sensible, ¿verdad? Y allí, más adelante vamos a explicar qué significan estas gráficas y qué son los estados gaseosos, los estados líquidos del refrigerante en este diagrama. Eso es lo que se refleja allí. Y como una diferencia de calor sensible cuando pasa de líquido a gaseoso a la misma temperatura, y una diferencia de calor sensible cuando también cambia de gradiente. Aquí hablamos del sistema de expansión directa. Aquí estamos hablando de las neveras en caso de los capilares. El flujo refrigerante en estado líquido es controlado por un dispositivo o una válvula de expansión, la cual genera una abrupta caída de presión en la entrada del evaporador. Este sería en caso de las neveras enfriadoras, neveras de 2 puertas, de 3 puertas, 4 puertas y de ahí en adelante. En la nevera doméstica vamos a estar hablando de los capilares, que son las que trabajan con ese tipo de enfriamiento. Aquí tenemos una imagen de en las heladeras, los enfriadores. Ahí está la válvula de expansión térmica. Él tiene un bulbo sensor. Ahí está la entrada de refrigerante, pero él tiene una otra salida de refrigerante que, a la medida que usted necesita en las neveras industriales más refrigerante, el orificio que controla esta válvula de expansión a través de un diafragma permite que entre más refrigerante.
Pero si en cambio la temperatura ya está a la temperatura deseada, él reduce esta válvula. Bien, también encontramos entonces el capilar. Este es el más común en el caso de la nevera doméstica. Y dice acá que la función del capilar es mantener el flujo constante de refrigerante, reduciendo la presión que proviene del condensador. Aquí coloca un término que es como más extraño, ¿no? Cuando dice que se reduce la presión. Porque es que en los refrigerantes, a mayor espacio, hay mayor presión. Porque las partículas que componen un refrigerante le permite expandirse. Mientras que en el capilar le toca recogerse. En esta lámina vemos una nevera donde hay un capilar que llega al evaporador. ¿Verdad? Ahí llega él al evaporador. Es la salida del refrigerante al evaporador. Entonces, claro, como el capilar es más pequeño, las partículas de refrigerante se reúnen porque están más apretadas y eso hace que caiga la presión de refrigerante, y como cae la presión, y recuérdense que dice menor temperatura, cambia de fase a líquido. Bien, aquí está la entrada del refrigerante por el capilar. En este caso viene del condensador y pasa por el filtro. Fíjate que la salida del refrigerante por el capilar es al evaporador, pero la entrada del capilar pasa por el filtro y viene del condensador. Ese sería el circuito: compresor, condensador, capilar y evaporador. Y nuevamente al compresor. Poco a poco vamos entendiendo bien qué es la función. Aquí dice: el evaporador absorbe el calor sensible. Bueno, ya aquí ya vamos explicando de esta manera que el evaporador absorbe el calor del medio, de los alimentos, del agua, del ambiente, y al absorber el calor, ¿verdad? Eso hace que comience entonces el frío, ese cambio de fase, a estar presente hasta que se congelan los elementos que estén allí en esa área. Este calor será disipado en otro intercambiador de calor, o sea, el refrigerante va a absorber el calor. Y bien, aquí vemos en esta imagen 3 evaporadores de nevera, uno totalmente apagado. Vean cómo es la tubería, el serpentín de aluminio, la nevera tradicional. Ahí vemos un antirruido que parece un filtro y también sirve de receptor de aceite. Vemos un ventilador o forzador. Acá al lado lo vemos lleno de hielo y al lado también lleno de hielo. Ahí cuando ya está trabajando la nevera, y entonces el ventilador saca ese aire que pasa y lo enfría, y es lo que vemos en las neveras. Diferencia en el evaporador en refrigeración. Acá nos dice la teoría que existen 2 evaporadores en refrigeración. Un evaporador de expansión. Esto lleva a cabo la función a través de un circuito internamente en el evaporador, de manera que el flujo que sale del evaporador siendo vapor sobrecargado. Y también hablamos de evaporadores de refrigeración inundados. Estos evaporadores trabajan a partir de un sistema de refrigeración líquido. ¿Ve? Aquí tenemos un condensador, está unido a un bimetálico o un intercambiador que permite recoger el refrigerante como una válvula de 4 vías, una válvula que controla la entrada de líquido. Estas son una válvula, perdón. Esta es una válvula que coloca la entrada de líquido al evaporador. Y él ahí permite, de acuerdo a la temperatura, qué cantidad de líquido de esta mezcla de refrigerante debe estar entrando y debe estar saliendo. Acá tenemos un evaporador y una nevera con escarcha, como se le conoce. Son evaporadores de placa. Esto lo usan mucho hoy en día, sobre todo los congeladores que absorben fuga. Se les adiciona estos evaporadores en superficie de placa. Y ellos vienen en función del tipo de compresor. O sea, usted va a comprar una placa esa en función de la potencia del compresor, en BTU o en unidades de potencia, 1/3, 1/6, 1/5, 1/4. Hoy en día se habla más de BTU. Vean aquí un ejemplo. Esta tubería de cobre dentro de un congelador es lo que debería ser. Este es un trabajo que tuvo una fuga, ya vienen de aluminio, fue sustituido por cobre, un trabajo muy costoso,
Si usted quiere lo hace. Hay muchos videos. También Servifrío tiene uno, pero lo más recomendable es comprar la lámina, meterla allí y no tener que hacer este tipo de trabajo, que es más difícil, más costoso. Pero bueno, en el mundo del arte todo es posible. Bien, entonces en esta nueva lámina podemos ver que según el tipo de confección del aparato se clasifican los evaporadores. Aleteado, tienen una forma de aleta en las esquinas, ¿verdad? Y se localizan en la parte trasera de los refrigeradores. Las aletas son ese que usted ve, esas láminas que permite el flujo del aire a través de ella. El flujo del aire a través de ella, este es el que se conoce como evaporadores aleteados. Hay tipo tanque. Ahí vemos un tanque, que puede ser un tanque tubular, tubo coraza, tubo y coraza y tubo tubular. Son definiciones un poquito más de ingeniería. Son equipos ya en refrigeración industrial. Es bueno saber por lo menos que existen. Estos enfrían líquido. Ese líquido viene del evaporador, de la unidad evaporadora para que vaya a la unidad, en este caso como un tipo de fan coil, que es el que da el frío. Serpentín blindado o en casco. Este es un serpentín doble en las esquinas. Este más que todo se usa en los enfriadores de botella, eso que ustedes ven, que usan este tipo, está protegido pues, y dan garantía de que no se dañe, tiene sus aletas abajo para meter los tornillos, también se usa en nevera. Este deflector es el elemento que separa el cuerpo principal del serpentín del agua. Aquí tenemos de doble tubo. El primero era un tubo y coraza, o tubo y tubo. Este es doble tubo y pueden ver 4 tubos, 6 tubos, va a depender del diseño. ¿Me entienden? Para que pase el líquido por el medio de ese evaporador y pueda hacer este cambio de calor. Este refrigerante que mueve la bolsa de calor se haya dispuesto entre los tubos, va pasando por allí. Esta es la manera ilustrativa de qué es lo que ocurre más que todo son aire acondicionados industriales, neveras industriales, torres de enfriamiento, torres de congelación. Según el líquido acorazado, este tipo tanque, dispone de un tanque de acero que contiene el líquido refrigerante. Tras salir del tanque, el líquido se enfría. Estos evaporadores también pueden ser de tipo inundado o de expansión seca. Bien, tiene las válvulas, tiene las entradas y salidas. Esto lo vamos a ver en refrigeración industrial. Recuerde que este curso es refrigeración doméstica. Es básico, sin embargo, te enseñamos para que los conozcas. Aquí tenemos el Baudelot. Este también es un más sofisticado. Se usa en los fan coil. Fan coil significa ventilación forzada por tuberías que van con líquido, en este caso agua. Viene de una torre de enfriamiento, el agua entra a una temperatura que puede ser de 5 grados, el ventilador retira, disipa ese frío al ambiente y bueno, finalmente va bajando la temperatura, el agua entra a 5 grados y puede salir a 12, 15 grados. Bien, aquí tenemos una imagen de Servifrío. Aquí estoy en la ciudad de San Carlos. Mando un saludo a todos los venezolanos, la gente de Colombia, Perú, Ecuador. Gracias a los mexicanos, sobre todo son nuestros principales televidentes, igual que Argentina. Un saludo a todos ellos, nuestros hermanos. Vamos a hacer una gira pronto de Servifrío. Queremos crecer en cada uno de estos países. Con mucho cariño, les saluda como siempre tu amigo César Viloria.